Pero quiero llamarle ahorita al versículo 31, si lo puede buscar ahí donde usted tiene su Biblia, en el teléfono de papel, el versículo 31 de ahí de Ezequiel 34, en un sentido figurado. Dice: ustedes son mi rebaño, las ovejas de mi prado. Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Ya Estuardo nos estuvo compartiendo la semana pasada, los que pudieron estar acá. Estuardo nos estuvo platicando extensamente sobre algunas características que tienen las ovejas y por qué el Señor específicamente nos compara con ovejas y no nos compara con cabras, con vacas o con otro tipo de ganado. Si usted lo quiere escuchar más detenidamente, puede entrar ahí al canal de YouTube y buscar este tema y escuchar esta metáfora. Ahora le quiero pedir que se pase al versículo 23, por favor, porque esto me va a servir de base a lo que yo voy a estar exponiendo en esta mañana. Dice: sobre ellos, está hablando del rebaño, pondré un solo pastor, a mi siervo David, y las alimentará y será su pastor. Desde la semana pasada empezamos platicando justamente de que todo esto era una metáfora. Una metáfora es algo que habla de otra cosa que no es la historia verdadera que está contando aquí, porque uno dijera, bueno, entonces de plano que venga David a pastorearme, porque aquí dice que el Señor ofreció que iba a venir David. ¿Será eso literal? Porque de hecho David para ese tiempo ya no estaba, en el tiempo que Ezequiel está aquí profetizando, está escribiendo de eso. Isaías también escribió de él en un tiempo en que David ya no estaba. Por eso es que hoy vamos a hablar un poquito de David el pastor, porque el versículo anterior que acabamos de leer dice que el Señor iba a levantar a un pastor, a David. Hay algo que existe a veces en la Escritura que se llama tipología. Una tipología es una comparación de algo contra algo. Le voy a leer una definición que leí por ahí que me gustó. Dice: un tipo bíblico o tipología se refiere al estudio de diversos temas, sucesos o personas del Antiguo Testamento que son considerados como una imagen o figura de algo del Nuevo Testamento. Lo que aquí estaba diciendo Ezequiel proféticamente es que iba a ser levantado un gran pastor. En este caso Ezequiel dice David. Y este David, se van a dar cuenta ustedes que es una figura, un tipo de alguien que vendría después en el Nuevo Testamento. Para todos los hebreos la figura histórica de David era muy importante. De hablar del rey David, recuerden que incluso ellos tenían como símbolo su estrella de David, un montón de cosas muy fuertes con respecto de quién había sido David, porque había habido una profecía que decía que el trono de David iba a ser firme por varias generaciones. Eso no quiere decir que David iba a vivir un montón de generaciones, sino que la promesa que había sido dada sobre él iba a permanecer firme de parte del Señor. Mire esta escritura, por ejemplo, en Isaías 11 y versículos 1 a la segunda parte de Isaías 11:1. Estaba profetizado aquí, dice: del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? ¿Alguien me puede recordar quién era Isaí? Era el papá de David, ¿verdad? Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces, y el Espíritu del Señor reposará sobre él. Y después empieza incluso a describir qué iba a ser el Espíritu del Señor sobre este retoño de David. Dice: espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Esto estaba profetizado muchos años antes. Ahora, ¿en quién tendría pensado el Señor? Si David solo era el tipo o figura o sombra, entonces sobre quién iba a recaer el cumplimiento de esto. Si vamos hasta el libro de Apocalipsis, en el final de los tiempos, hay una escritura interesante, un par de escrituras que nos dan un poco de claridad quién fue el que cumplió esta profecía. Mira lo que dice Apocalipsis 5:5. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Esa profecía está parte de que hay unos 7 sellos y un ángel pregunta: ¿y ahora quién podrá abrir estos sellos? Y entonces otro ángel le dice justamente esta declaración: el león de la tribu Judá. ¿A quién ha escuchado usted que le dicen así?
la raíz de David. Él ha vencido. Y mire lo que dice más adelante en Apocalipsis 22. Ahora lo declara directamente Jesús. Yo, Jesús, soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Así que en Jesús se cumple lo que muchos años se había dicho, que Dios va a enviar un pastor a mi siervo David. Pero ya ahora entendemos que no era David físicamente. Incluso David en ese momento ya no estaba. Era el retoño, el vástago que iba a salir descendiente de David. Por eso era tan importante que cuando se describe la genealogía de Jesús en los evangelios, y Jesús que era hijo de no sé quién y que hijo de no sé cuántos, hijo de no sé qué, usted ha leído toda esa genealogía, que qué aburrido a veces, ¿verdad? Y uno dice, ¿para qué me va a servir a mí que era hijo de tal y de tal y de tal y de fulano, de mengano, de perencejo, sutanejo? Todo eso, un montón de nombres. ¿Sabe por qué? Porque para ellos era bien importante el poder determinar y dejar por escrito que él tenía el derecho legal, Jesús tenía el derecho legal al trono de David, era descendiente de David. Para los hebreos era importante, para Dios era más importante todavía, porque en él se iba a cumplir justamente que él iba a ser el gran pastor de las ovejas. Pedro lo dice en una de sus cartas, dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿A quién se referirá? Jesús mismo lo dijo, Juan 10:11. Ese versículo sí quiero que lo busque ahí, por favor, porque es bien importante para nuestras vidas. Cuando usted esté pasando por un momento de tribulación, de dificultad, de cualquier tipo de cosas, enfermedad, falta de provisión, desánimo, lo que fuera, usted tiene que recordarse y saber que usted tiene un buen pastor. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Y si usted sigue leyendo ahí en ese pasaje, por lo menos en esta versión que yo tengo aquí, que es la Nueva Versión Internacional, dice: el que es asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. O sea, alguien que nada más está contratado para cuidar un rebaño. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Pero yo soy el buen pastor, sigue diciendo Jesús. Conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Entonces aquí vemos el cumplimiento completo de la escritura y la profecía de Ezequiel 34. Yo les levantaré un pastor a mi siervo David. ¿Está hablando entonces de David? No, ahora usted ya sabe que David era un tipo, ¿verdad?, de Jesús. Y entonces Jesús vino y cumplió esa profecía cuando dijo: yo soy la raíz de David, yo soy el buen pastor. En ese pasaje de Ezequiel, cuando el Señor le llama la atención a los pastores por no haber hecho bien su tarea, les recrimina específicamente por ciertas cosas que ellos debieron haber hecho. Y lo que vamos a hacer hoy es no solo entender que David era una figura, un tipo de Jesucristo, sino también vamos a ver cuáles son las funciones que un pastor debería hacer con su rebaño. Así como Estuardo nos contó cómo eran las ovejas y las características que tienen las ovejas, eso se parece muchísimo a nosotros, por eso Dios nos comparó con ovejas. Ahora vamos a ver algunas cosas que los pastores hacen para cuidar a sus ovejas, tanto en lo natural, piense en un rebaño de ovejas, pero también lo vamos a ver en sentido real. Esa es una metáfora, está hablando de nosotros ahora como su rebaño. ¿Está conmigo? Muy bien, vamos a ver entonces tres de varias cosas que son las funciones básicas de un pastor. Y la primera es proteger. Un pastor de un rebaño está para proteger a su rebaño. No sé si usted recuerda que cuando David se iba a enfrentar a Goliat, le querían poner a él una armadura de otro tipo de guerrero, y él les dice: yo no sé pelear de esta manera. Lo que sí yo sé hacer es que cuando yo estaba cuidando las ovejas de mi papá y venía un oso o venía un león, entonces yo agarraba la onda, dijo aquel, ¿verdad? Pues de ahí viene el dicho: vos agarra onda, es porque David agarró la onda. Agarraba su onda
Y entonces dice, yo me bajaba, me descabechaba porque yo defendía las ovejas de mi papá. Una de las funciones principales de lo que hace un pastor es proteger. Ahora, ¿proteger de qué y cómo lo hace el pastor? Vamos a ver algunas cosas interesantes. Número uno, si lo podemos poner por ahí, proteger del devorador. En el caso natural, pues hay algunas especies como lobos, coyotes, leones, dependiendo de donde usted esté cuidando su rebaño. Como dijo David, hay osos, ¿verdad?, que pudieran atacar al rebaño y comerse alguna oveja. Hay una escritura interesante que nos hace de nuevo una simbología con esto, y yo quiero que usted lo busque, por favor. Primera de Pedro 5:8. Este versículo es interesante porque nos dice que el pastor está atento para cuando venga alguien que se quiera devorar alguna de las ovejas, él las pueda defender. Se recuerda que el pastor tenía dos cosas principales en que siempre andaba. De hecho, el Salmo 23 lo dice: tu vara y tu callado. Ese callado es con Y, no con doble L. O sea, no es que está callado, ¿verdad? Algunos dicen, entonces por eso hay que estar callado. No, callado es con Y ahí, que era un palo largo que tenía un gancho. Y ya vimos la semana pasada que ese gancho también servía para cuando una oveja se iba en algún lugar, con ese gancho la jalaba el pastor. Ahora, ¿para qué servía la vara? A veces, ya esto nos dijo también, para empujar a algunas ovejas que estaban queriendo ser un poco tercas, pero también con esa vara le daba a alguno de los devoradores que querían atacar al rebaño. Era un instrumento también de defensa y de ataque para proteger al rebaño. ¿Ya buscó primera de Pedro 5:8? Se lo voy a leer en esta versión. Dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. O sea, nosotros tenemos como cristianos que estar alerta. Por cierto, me recordé cuando estaba escribiendo esto que un hermano nos estaba exhortando en alguna ocasión y él, por alguna razón, no sé si intencional o no intencional, se le cruzaron las palabras. Entonces dijo: hermano, usted tenemos que estar alertas porque dice que Satanás anda como león crujiente viendo a quién devorar. Satanás campero, dijo aquel, ¿verdad? Usted se recuerda el anuncio de tierno, jugoso y yo no sé si le cruzó o lo dijo, pero la cosa es que yo por poco suelto la carcajada ese día, porque él sí lo estaba diciendo en serio, pero yo dije, bueno, yo solo había leído que andaba como león rugiente, pero dice que anda buscando a quien devorar. ¿Sabe usted que para los que atacan a los rebaños era mucho más fácil si una ovejita se quedaba perdida por allá o se quedaba retrasada? Una estrategia de cualquier grupo de animales es siempre estar en conjunto. Los peces hacen eso. Los grandes cardúmenes de peces parecen incluso un pez más grande cuando usted ve el gran volumen, y otros depredadores no saben a quién atacar cuando ven a todos juntos. En cambio, si ven un pescadito por ahí, lo persiguen y se lo comen. Igual también en las manadas, igual también en las ovejas. Una oveja que se echa su colazo por allá y dice: voy a echarme mi colazo al mundo. Pues tenga cuidado, porque dice que él está viendo a quien devorar. Y en muchas ocasiones nosotros le echamos la mano. ¿Por qué? Porque nos apartamos de donde está toda la seguridad del rebaño. La segunda cosa de lo que los pastores deben proteger a las ovejas, en este caso ya es un caso figurado para nosotros, es de los falsos maestros. Y le voy a decir por qué. Dice 2 de Pedro 2:1: entre ustedes, está hablando Pedro aquí proféticamente, se levantarán falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas. ¿Y sabe qué? Estamos viviendo en ese tiempo. Hoy se escucha cada cosa. De hecho, yo tengo amigos que no son cristianos en algunos grupos de WhatsApp en los que participo. Y cuando escuchan algunas de esas cosas, entonces se voltean conmigo y me dicen: vos, ¿y eso qué?
Y a veces da un poco de pena porque uno dice, ¿y cómo le explico que un famoso señor que dice llamarse Apóstol Zúñiga, no sé si habéis oído el Apóstol Zúñiga de Honduras, que es una vulgaridad hablante? Uno dice, es una contradicción, pero tremenda. Y me dice, vos, entonces el Apóstol Zúñiga es cristiano o no es cristiano. Me dicen mis amigos no cristianos. Entonces uno dice, ¿qué cosa? Que hoy cualquiera, como con el acceso a información e internet y de todo, cualquiera puede decir lo que quiera. Y hay gente que se confunde. Pero también hay ovejas que se confunden, que no saben respecto de la seguridad de su salvación. Y entonces dicen, no, la salvación, fíjese que sí es por obras. De veras, sí es por obras. Usted tiene que hacer esto y esto y esto aquí para poder ser salvo. Y si yo no sé, entonces esos falsos maestros me apartan de la verdad. ¿Sabe qué problema hay colateral con eso? Miren lo que dice 2 Timoteo 4:3. Porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta, y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejar guiar por historias falsas. No hubieran, creo yo, falsos maestros si no hubiera gente que les presta oídos. Pero el problema es que hay gente que sí quiere, la Biblia le llama tener esto picazón de oír, le llama la Biblia. Hay gente que tiene picazón de oír y anda buscando dónde está la última, no voy a decir revelación con B pequeña, sino revelación con B grande. Si lo piensan, no es lo mismo. O sea, y tenemos que tener cuidado. Y entonces uno tiene que advertirle a las ovejas, mire, tenga cuidado. Tenga cuidado. Cuando escuche algo de este famoso señor, que le dije nada más como un ejemplo, y obviamente no escucho pero ni 3 segundos de lo que él dice, ¿verdad? Pero hay gente que sí. Es que dicen allá que ya vamos por la tercera venida de Cristo. Y yo dije, yo la segunda me quedé esperando y él ya va por la tercera. Tercera cosa a la cual los pastores deben proteger, y aquí es interesante y no voy a profundizar tanto porque ya les dije que esto el doctor Orozco lo va a desarrollar un poquito la otra semana, pero el pastor también debe defender a las ovejas, escuche esto, de otras ovejas, e incluso de algunas ovejas que parecen ovejas pero a lo mejor son cabras o lobos disfrazados con piel de oveja. Entonces el pastor también debe defender a las ovejas de otras ovejas. Hay ovejas que les gusta estar corneando a las demás, empujando a las demás. El pastor también debe entonces proteger a las ovejas de otras ovejas. Ahorita ya no oí aménes, ¿verdad? ¿De cuáles seré yo? Dijo aquel, ¿verdad? Dice ahí en Ezequiel que esas ovejas ensuciaban el pasto, pasaban en el pasto y decían, para que nadie más coma aquí, yo voy a... Ya. Si quieren pasan a comer, pues, decían las ovejas. Ya comiste tú y ahora dejaste todo enlodado. Y hacían eso lo mismo con el agua. ¿Cuál es la primera función entonces del pastor? Proteger. De 3 cosas que vimos ahí. La segunda gran función del pastor es alimentar. Diga conmigo, alimentar. A esto en la Biblia le llama apacentar, pero como nosotros no somos muy agrícolas ni ganaderos, cuando dice apacienta mis ovejas, no sabemos exactamente qué está refiriéndose. Apacentar es dar de comer. Así como dijo Guaito Palacios el otro día. ¿A qué horas hay que? 5 de la mañana, ¿verdad? Dar de comer, eso es apacentar, eso es función de los pastores. Ahora, ¿cómo hace un pastor para cuidar y alimentar su rebaño? Mire, hay diferentes tipos de rebaño. Para empezar, hay diferentes razas de ovejas, por ejemplo. No todas las ovejas son iguales. No todas las ovejas, de hecho hay ovejas que sirven específicamente para dar lana. Hay otras que dan leche. Hay otras que dan lana y leche. Y hay otras incluso que sirven también para alimentar al humano, para comer. Y entonces también depende de dónde vivan esas ovejas. Si yo aquí tengo mi aprisco y es un lugar cerrado donde ellas casi no tienen que ir a ningún lugar, sino estarse aquí tranquilas y todo, entonces yo pienso en función de eso, ellas no van a tener que hacer mucho ejercicio, entonces no van a tener que gastar muchas calorías.
Y entonces yo pienso en qué alimento necesitan. Ahora, si yo tengo otro aprisco en lo cual tengo que subir unas grandes montañas porque ahí arriba está el alimento, entonces tengo que alimentar bien a estas ovejas mucho más que a estas. ¿Por qué? Porque aquellas van a tener que trabajar para ir a comer su alimento allá arriba. ¿Me explico? O sea, solo subir esa gran montaña es un gran desgaste. ¿Qué pasa si a esas ovejas que les toca, entre comillas, como decimos en Guatemala, talonear un montón? Yo ese tipo de alimentos se los doy a las ovejas que están aquí todo el día, solo tranquilitas. ¿Qué cree que va a pasar con estas ovejas? Se van a empezar a engordar de más. ¿Por qué? Porque tienen que hacer menos ejercicio. Entonces el pastor tiene que conocer, para poder alimentar bien, una de las primeras cosas que el pastor tiene que hacer es conocer el estado de su rebaño. ¿Qué tipo de rebaño tengo yo? ¿Sabe usted que nosotros pensamos con respecto de este rebaño que el Señor nos dio aquí en Verbo Zona 16? Bueno, pensemos en lo natural. ¿Son más hombres que mujeres o más mujeres que hombres? ¿Son personas más jóvenes o son personas de edad? ¿Son personas con hijos o son personas sin hijos? ¿Son mujeres casadas o mujeres solteras o madres solteras? ¿Sabe por qué? Porque eso va a requerir un diferente alimento. Yo no le puedo dar el mismo alimento a todos y decir, bueno, ahí coman ustedes como quieran, pues. El pastor tiene que conocer el estado de sus ovejas para poder decir qué tipo de alimento necesitan esas ovejas. De hecho, la Biblia lo dice, porque en Hechos 20:28 el Señor le dice a los ancianos: alimenten y pastoreen el rebaño sobre el cual Dios los ha puesto. Y en Proverbios 27:23 dice: sé diligente en conocer el estado de sus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Entonces, ¿sabe usted que estos temas como estos no es simplemente la semana pasada a mí se me ocurrió venir a hablar de esto? No. Nosotros cada cierto tiempo con el Consejo de Ancianos nos vamos a orar, a buscar al Señor, a hacer una evaluación de las cosas que hicimos el año pasado, lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que funcionó, lo que no funcionó. Hacemos una evaluación general del estado del rebaño. ¿Qué necesitan los hermanos? Señor, guíanos. ¿Y sabe qué? Cada 2 meses nos vamos otra vez a orar, porque aunque decimos, bueno, nosotros creemos que necesitan leche y pan de manteca. Dice, no, eso no va a ustedes con cafecito. Bueno, pero nosotros creemos que leche, porque resulta que el café no tiene calcio y ustedes necesitan calcio. Supongamos que eso fuera una cosa de dieta, ¿me explico? Pero no, porque ya decidimos que así va a ser, y ahí vamos y así lo hacemos. Cada 2 meses, Señor, estamos siguiendo en el camino, Señor, que tú nos has diseñado para Verbo Zona 16. Si hay algo que tú desees cambiar, cámbialo, Señor, nosotros estamos abiertos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque nos interesa el poder dar un alimento para este rebaño. Si fuera otro rebaño en otro lugar, en otro tiempo y no sé qué otra cosa, con otra composición de personas, probablemente el alimento sería diferente. ¿Me estoy explicando? Entonces no es antojadizo, hermano. No es que se nos ocurrió aquí, porque a mí me gusta predicar de los pastores, yo voy a predicar de los pastores y ya. No. Resulta de una búsqueda del Señor, porque la Biblia dice: sean diligentes en conocer el estado de sus ovejas. La segunda cosa que el pastor tiene que hacer para poder alimentar entonces a sus ovejas es buscar y proveer el alimento necesario. ¿Dónde está ese alimento? Mi papá tuvo una eventualidad como en septiembre y tuvieron que ponerle una prótesis porque tuvo una fisura en la cabeza de uno de sus fémures. Entonces tuvieron que ponerle una prótesis. Pero parte del tema es que también por su edad, mi papá tiene 88 años, a esa altura de la vida y con varias cosas colaterales, él ya no tiene mucho calcio en sus huesos. Entonces ahora la dieta debería ir enfocada en reforzarle un poco el tema del calcio. Pero ¿sabe qué? No es que haya tenido intolerancia a la leche, pero él dice que si le damos Ensure, no, eso me afecta el estómago y me pone malo. Está bueno, pues entonces ¿qué otra cosa? Le podemos dar proteína de soya, pero la proteína de soya no tiene calcio.
Me estoy explicando la comparación. Yo tengo que pensar en función de qué necesita esta persona para saber entonces, bueno, esto sí tiene calcio, esto le vamos a dar. De hecho, hace unos días le escribí al doctor Avendaño, que es su especialidad en la geriatría, y le pregunté qué opinión tenés de esto y qué pensás. Entonces me dio algunas pautas por ahí interesantes y vamos a ir viendo cómo empatamos todas las cosas. Algo que a él le sirva, porque hay gente que también solo quiere comer lo que le gusta. Vamos a ver, hagamos una encuesta aquí. ¿A cuántos de ustedes les gustan los helados, los chocolates, los postres y todo eso? Levánteme su mano. Aunque no hubiera almuerzo, que sirvan ahí pasteles y de todo tipo de cosas, uno dice. Pero si usted solo comiera postres, usted necesita también proteína animal, proteína vegetal, otro tipo de cosas. Usted no se puede alimentar solo de lo que le gusta. Tiene que alimentarse de lo que necesita. Lo que pasa es que cómo cuesta eso, ¿verdad? Usted va con el nutricionista y le dice, mire, deme una dieta específica para mí, y le da. Y dice, pero eso de comer no sé qué, eso no va conmigo. Pero si quiere estar en forma, no, sino para que me viene a preguntar, le va a decir el nutricionista. Ni le vaya a preguntar, es un desperdicio. Si usted de todos modos quiere hacer lo que quiera, ni vaya, no desperdicie su tiempo y su dinero. Otra vez se quedaron así muy... Ahorita no dijeron amén, sino ouch. Está caminando en terreno minado, hermano, tenga cuidado. Entonces el buen pastor tiene que buscar dónde está el buen alimento. 1 Pedro 5:2 dice, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella. Y el Salmo 23 dice, me haces descansar en verdes pastos, y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. ¿Por qué? Porque el pastor sabe que las ovejas, como son muy nerviosas, si está muy concurrida la cosa y es un gran río caudaloso, ellas no van por miedo, no van a meterse a tomar agua ahí. Las ovejas necesitan sentir tranquilidad y decir, aquí estoy bien, aquí tomo agua y aquí como. Entonces también entra el punto de que las ovejas a veces quieren, como dije, alimentarse de lo que ellas quieren. Y hoy en día, mire, debido a la circulación de la información a altísimas velocidades, usted encuentra lo que sea y lo que quiera a través del internet. Y yo no le estoy diciendo está mal, hermano, no. Solamente le voy a decir una cosa. Si el pastor dice lo que necesitan es calcio, entonces busquemos una dieta que tenga calcio para que se fortalezca. O sea, está pensado y está orado con intencionalidad. En otros rebaños probablemente dicen, no, ellos ya tienen calcio, miren, aquí sí pasan chupando un hueso todo el día. Entonces lo que necesitan es proteína para músculos. Entonces le vamos a dar otra dieta. Entonces, ¿qué pasa si usted se pone a escuchar nada más lo que está diseñado para otro rebaño? Yo no le estoy diciendo que no lo haga, hermano, de veras. No vamos a entrar aquí, mire, usted se va a ir al infierno si oye a otros predicadores. No. De veras que no. Ya le dije lo de los falsos maestros, eso sí, tiene que tener muchísimo cuidado. Pero en ocasiones, como solo queremos oír lo que queremos, entonces estamos buscando por otros lados y probablemente ese alimento está diseñado para otro tipo de rebaños. Piénselo. La última cosa que le quiero compartir. ¿Cuál era la primera función del pastor? Dijimos, proteger. La segunda, alimentar. Y la tercera, cuidar. Cuando hablamos de cuidar, vamos a hablar de varias cosas muy prácticas en este momento. También el pastor lo hace con respecto a sus ovejas. Primero, cuidar a los enfermos. Cuando el pastor ve que hay una oveja que está sufriendo algún quebranto de salud, como le dije, la acerca o le da un trato especial, la pone en un lugar apartado, probablemente en el rebaño, para darle un cuidado especial. La Biblia dice, ¿está alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Ahora, ¿será que esa será entonces responsabilidad exclusiva de los ancianos de esta iglesia? ¿O dónde quedará el versículo? Y estas señales seguirán a los que ¿qué? A los que creen, ¿verdad? O sea, entonces no estáis hablando solo de los ancianos. Dice, pondrán su mano sobre los enfermos y estos sanarán. Hay una parte que nosotros hacemos,
Pero hay otra parte que nos corresponde. Nosotros, cuando digo nosotros, estamos hablando de las personas que aceptamos un día la responsabilidad de participar y servir al Señor y servirles a ustedes como ancianos o como pastores de esta congregación. Pero hay otra parte que hacemos nosotros en el día a día. No esperes que si te encuentras a una persona enferma en no sé qué lugar, bueno, yo voy a llamar, a ver cuándo pueden venir. Mira, Dios te dio a ti el mismo poder que descansó en Jesucristo para levantarlo los muertos, dice la Biblia. Y por eso dice: a los que creen, estas señales seguirán. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos, ¿qué dice? Sanarán. A este respecto estaba pensando algo porque, por ejemplo, he estado leyendo algunas cosas que han estado pasando ahorita en China con respecto de este brote, de este tipo de virus. Es un tipo de virus en particular, ¿verdad? Ahorita ya le pusieron un código, un nombre específico, pero el coronavirus es un tipo de virus. Hay varios tipos de virus y los coronavirus son un tipo particular de virus, ¿verdad? Entonces, uno de esos es el que está generando esta gran epidemia. Y lo que estaba leyendo no solamente era con respecto de la epidemia en sí, de eso ha surgido bastante información sobre eso, sino el papel de los cristianos en medio de una situación así. Y entonces estaba leyendo justamente que algunas iglesias de cristianos en China, que por cierto son altamente perseguidos, ¿sabe qué salieron a hacer? Salieron a las calles a regalar mascarillas y a hacer varias cosas, a ponerse al servicio de la gente. Y entonces, al ponerse al servicio de la gente, se están ganando el favor de la gente ahora. Pero ¿qué pasaría si Osman tiene una enfermedad infecto-contagiosa súper infecciosa y súper contagiosa? Y a usted toca ir a orar por él. Entonces, Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que sanes a Osman, Señor. En el nombre, tú tienes el poder, Señor, para sanarlo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Cruz, que se vaya el diablo, que venga Jesús, pero o sea, que no me caiga a mí. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a irse a meter a la China a orar por toda esa gente y creer que Dios los puede sanar? Ahí si me muero yo, ¿y quién va a orar por ellos entonces, pues? Mire, se lo digo porque nos pasa. Un miembro de la iglesia en el hogar se enfermó y nos puso un mensajito: fíjense que estoy en el hospital y estoy con una tremenda infección, ¿verdad? Entonces, por favor, oren por mí. Entonces, yo le puse: voy a orar por ti. Pero el ratito dije: yo no solo voy a contestar por WhatsApp, lo llamé. Mira cómo estás y qué tenés. Pues tengo una bacteria de esas que se pescan en los hospitales, que son resistentes a un montón de cosas. Y es terrible, me dijo, al punto que me tienen en aislamiento, en un cuartito donde no entra casi nadie. Y si querés entrar, tenés que entrar con bata, con guantes, con mascarilla, con de todo. Híjole, dije yo. Y porque yo dije: yo quiero ir a orar por él. Pero no así como con Osman, ¿verdad? Señor, bendícelo en el nombre de Jesús. De hecho, hablé después con su familia y me dijeron: fíjate vos que nosotros, para no exponernos y no sé qué, entonces lo fuimos a visitar, pero lo vimos detrás de la ventana. Hay una ventana y ahí está él. Y entonces hablamos por teléfono: ¿y qué tal estás, papá? Y no sé qué, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Dios me confrontó. Justamente pensando en eso que le estoy diciendo, porque si uno se va a parar aquí a decir algo, uno tiene que tener, por lo menos, haber sido confrontado con Dios y decirle: miren, yo estoy en tratamiento de eso. Entonces yo dije: no, yo tengo que ir a orar por él. Pero sí puedo entrar, sí, pero si te pones todo ese montón de cosas, bueno, está bien. Entonces llegué: mire, vengo a ver a un fulano, no sé qué. Y fui y hablé con el enfermero: ¿cuáles son las cosas? Me puse la bata, me puse todo el asunto ahí. Y dije: yo voy a poner mis manos sobre él. Y otra vez: ¿y si me enfermo? ¿Qué? Y no, eso nos llamó el Señor, pues si no, no lo haríamos por leprosos ni por nadie. Solo: Señor, mándanos a orar, pero por algo que no se pegue, Señor. Mándanos a echar fuera demonios, pero no para que el demonio después se me venga a mí. Si usted actúa en temor, no va a hacer nada, hermano. Y de veras oré con fe, hermano. Amo a ese hermano. Es un señor de edad. Y oré por él. Y me dijo: fíjate que ya me había contado su hijo, por cierto.
fíjate que hoy me trajeron la medicina, justo hoy que venís hoy, me trajeron, entonces hoy voy a empezar mi primera dosis. Eran 14 días. O sea, la infección era de veras una cosa terrible. Usted ya llevaba 10 días tratando de paliar, dándole algo para mientras y no sé qué, y suero intravenoso y un montón. De veras estaba muy mal. Oré por él y dije, ¿sabes qué? Mañana te voy a llamar y si puedo venir en la tarde. Entonces en la tarde lo volví a llamar y me dice, Héctor, te cuento que me hicieron otro examen y resulta que no encuentran bacteria. Y le dije, le dije, no lo puedo creer, porque solo una dosis de 14, uno dijera, sí, pero es que el antibiótico, no, hermano. Yo le dije, yo creo firmemente que Dios obró un milagro en vos. Y yo no podía decir, es que yo fui a orar, hermanos, y yo estaba así. De veras, y lo pensé, y si se me pega a mí, y después, ¿verdad? Y de hecho no le conté a la Loren que iba a ir a entrar. Hasta después le conté, Pero sabe que si no tomamos pasos, y no es porque, bueno, qué bueno, usted porque es uno de los pastores de la iglesia, vaya a orar, pues cuando hay una cosa así, a nosotros nos van a mandar a orar, ¿verdad? No, hermano, tenemos que tomar acción. Porque a todos nosotros nos llamó el Señor a poner nuestras manos sobre los enfermos y cuidar unos de otros, amén. Bueno, segunda cosa, a los necesitados. Si un creyente, mire lo que dice este pasaje, es interesantísimo. Si un creyente tiene parientes que son necesitados, escucha esto, debe cuidar de ellos y no darle a la iglesia la responsabilidad. O sea, si hay alguien de su familia que ve por él, la familia es la primera responsable de los necesitados, no es la iglesia. Eso es lo que la Biblia dice. Si alguien tiene familia, la familia debería velar por él. Dice entonces la iglesia, ¿qué versículo estoy leyendo para que usted no crea que me estoy inventando una cosa aquí? 1 Timoteo 5:16. Entonces la iglesia podrá atender a los necesitados que realmente no tengan nadie por ellos. Ahí sí. Ahora debo aclarar una cosa aquí, porque mire, yo trabajé en el servicio del Señor como uno de los ancianos de la iglesia. Antes de estar aquí en zona 16, estuve un tiempito de nuevo en Verbo zona 9. Fíjese que la iglesia está ubicada en un lugar físico que todos los días pasa gente pidiendo dinero, todos los días. Entonces, ¿sabe qué hicieron los demás ancianos de la iglesia? Me dijeron, hagamos una cosa, vos los vas a escuchar y le vas a escuchar su historia, porque si usted escuchara cada historia, cada cuento que se echan usted, y si vos determinás que le tenemos que ayudar, le ayudamos. Gran tarea, ¿verdad? Porque mire usted, todos los días yo estaba sentado, fíjese que no sé cuántos, y aquí traigo la receta, y no yo sentado, ¿verdad? Y aquí fíjese que me dijeron que ya un montón de esas ya me las sabía. Le voy a contar una que yo incluso les dije a ellos, miren ustedes, yo creo que tal vez él sí tiene necesidad. ¿Sabe qué pasó? Él era un hondureño, y me dijo, mire, fíjese que a mí me robaron mis papeles, yo iba para Honduras y me robaron mis papeles y todo, y entonces no tengo cómo regresarme, yo estoy juntando el pasaje para irme de regreso a Honduras. Bueno. ¿Y cuánto llevas? Porque si estás juntando es porque... bueno, llevo 100. ¿Y cuánto cuesta? Supóngase que costaba como 200 no sé qué. Entonces yo fui a hablar con los hermanos, le dije, fíjense que yo creo que probablemente él sí. Hagamos una cosa, me dijeron, fíjese esto, ¿ves? Hagamos una cosa, decirle que le vamos a ayudar, pero que no le vamos a dar ahí, aquí está tu dinero y andate, sino que llévate a aquel y subir al don y te vas al bus con él. Si lo que necesita es irse y ya tiene 100, bueno, te vamos a ayudar. De hecho, cuando yo le dije, te vamos a ayudar, se le pusieron los ojos así, mire usted. Entonces, pero ¿sabes qué vamos a hacer? ¿Te venís conmigo? Vos, Ronnie, venite conmigo, ¿verdad? Porque si no me podía poner a mí en el carro si hubiera delincuente, ¿verdad? Y entonces mejor 2 que 1, ¿verdad? Entonces va. Y entonces, ¿y a dónde van a llevar? Pues si lo que necesitas es irte, te vamos a ir a dejar al bus y yo te voy a subir y te voy a pagar y te vas. No quiso. Como dicen en el anuncio del gallo más gallo, casaca. Mire usted cada historia.
Porque alguna gente piensa que la iglesia es un lugar sí, de beneficencia. No lo es. No lo es. No ese es el propósito primordial de la iglesia. Si ayudamos a los necesitados. Tercero, cuidar a los heridos. Cuidar significa también cuidar a las ovejas que están heridas. En Lucas 4:18, mire lo que dice, esta escritura es interesantísima. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hay gente que está herida, pero no solo herida físicamente, está herida en su corazón, en su alma. Y parte de la tarea del pastor también es ayudar, escuchar, abrazar, apapachar en ocasiones. A veces hay gente que solo necesita un hombro para llorar, un oído para que le escuche. Entonces tenemos que estar atentos y brindar ese tipo de oportunidad para que la gente se... ¿Quién dijo esto? ¿Quién leyó esto? Esto que estoy leyendo aquí en Lucas 4:18. Dice que Jesús en una oportunidad se paró en una sinagoga y abriendo el libro, dice, encontró donde el profeta Isaías decía, y se paró y leyó. Pero ¿sabe usted que Jesús no leyó la escritura completa? Por alguna razón en particular, se quedó hasta ahí. Había algún contexto en particular también por el cual no lo leyó. Pero yo le quiero leer de dónde venía ese versículo y lo que él no leyó, porque sigue diciendo aquí, y ahora es en Isaías 61, que es donde estaba este pasaje. Por favor, lo podemos poner. Dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Hay gente que está vestida en ceniza, está triste, está desconsolada, está deshecha. Que se le dé óleo de alegría en lugar de luto. Óleo de gozo, sí, en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Nuestra función también es sanar al herido. Acabo de escuchar una predicación, me confrontó, como tenía mucho tiempo de no ser confrontado, quizá de mi predicador favorito. Pero él dijo, yo le he pedido hoy a los productores que no editen nada de lo que aquí voy a decir. Creo que esto es un mensaje no solo para esta congregación. Él estaba aclarando, este alimento que voy a darle a este rebaño no es solo para este rebaño. Yo creo que es para el cuerpo de Cristo. Cuando él dijo eso, dije, bueno, yo voy a oír qué va a hablar. A lo mejor si es para más, a lo mejor es para mí. Y mire usted, se disparó un mensaje impresionante. Le voy a resumir nada más una pequeña cosa. Usted se recuerda cuando Jesús resucita a Lázaro, da varias órdenes. Primero le dice, quiten la piedra. Esa es la primera orden, quiten la piedra. Y luego le dice, Lázaro, sal fuera. Lázaro tenía 4 días de estar ahí. Por si alguien tenía duda, estaba bien muerto. Entonces sale Lázaro todo amarrado y Jesús da la tercera orden. Ahora desátenlo, ustedes desátenlo y denle de comer. Y él decía, la iglesia se ocupaba en muchas ocasiones de andar tratando de llamar a Lázaro fuera de la tumba con la gente que evangelizamos y decimos, Señor, ten gracia de está bien. Y hay gente que sale de la tumba y viene de muerte a vida, viene a conocer a Jesús, pero ¿sabe qué? Vienen todos amarrados. Y él decía, la iglesia pocas veces ha hecho la tarea de desamarrar a los Lázaros. Me confrontó usted. Durísimo. Y tiene la boca atorada de razón. Eso es parte de cuidar. Y a veces en lugar de cuidar a los que están viniendo, les pedimos que hagan todo lo que nosotros ya hemos avanzado. Pero mira, vos tenés que estar con ropa limpia, bien planchada. ¿Cómo va a ser posible que vengas todo envuelto? Pura momia. Si acabo de salir de ahí, ¿qué voy a hacer pues? Ayúdame a desatarme y dame alimento y yo voy a empezar a caminar. Pero a veces les pedimos a la gente un montón de cosas y no, hermanos. Con razón. Con razón. Cuidar, fortalecer a la débil, ya voy a terminar. Fortalecer a la débil, aquella que está desanimada,
Dice 1 Tesalonicenses 5:14, les ruego que alienten a los que están de poco ánimo, que sostengan a los débiles en la fe, que sean pacientes para con todos. Eso tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo. Entonces nuestra tarea es visitar a los que sufren, a los que están sufriendo algún padecimiento, a los que están en la cárcel, a los que están quebrados en su corazón porque padecieron la pérdida de un ser querido. A todos ellos son los débiles. Y dice, ustedes que son fuertes, alienten a los débiles. Ahora, ¿es eso solo tarea de los pastores? ¿Cuándo vamos a terminar? Si aquí ya vemos 350 personas, ¿cuándo iría yo a visitarles a todos ustedes? ¿Cómo hacemos eso? Es porque nosotros somos las manos y la boca del Señor. Probablemente nosotros nos dedicamos todo el tiempo a hacer eso y podemos ayudar, pero no reemplazar al cuerpo de Cristo. Y por último aquí, hacer volver a la descarriada, a la oveja que se fue por un lado, por allá. Conozco mucha gente que dice, bueno, se fue, no quería estar aquí, se fue. No, en muchas ocasiones ni siquiera corremos la segunda milla. Y a nosotros nos corresponde correr la segunda milla. Dice Santiago 5:19, mis hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, aquí no dice otro pastor, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados.